Hola, en este video vamos a ver cómo utilizamos la herencia en Java. Para esto, yo ya tengo aquí un proyecto que se llama PO Herencia con mi nombre, y en el default package ya creé una ventana que tiene una barra de herramientas con dos botones para iniciar y detener el timer de la animación, y aquí tengo un panel que se llama pfondo, como pueden ver de este lado. Como voy a utilizar varias imágenes, aquí ya tengo todas las imágenes que voy a utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiarle el layout a este panel y le voy a poner grid layout. Entonces, como vamos a utilizar diferentes sprites que van a tener diferente comportamiento, diferente forma de moverse, voy a rehacer la clase sprite y nada más voy a dejar lo que es común a todos los sprites. Entonces aquí ya tengo el código de la clase sprite, y lo único que es común a todos los sprites es que tienen una posición y que tienen una imagen. Entonces aquí tengo el constructor donde me pasan la posición y la imagen, lo guardo en las variables locales, y pues todos los sprites se tienen que dibujar y todos los sprites se tienen que mover. Entonces para dibujar necesito que me digan dónde se va a dibujar, y se dibuja la figura en la posición de X y Y, y para mover me pasan el ancho y el alto del área donde se va a dibujar para poder limitar el movimiento. Y en este caso no le voy a poner código todavía porque cada tipo de sprite se va a mover de una forma diferente. Le voy a poner guardar para que se cambie. Bueno, entonces vamos a hacer herencia. Primero vamos a hacer un sprite que se va a mover de forma lineal como los que ya hemos hecho. Entonces aquí en el default package le voy a poner nueva Java class y le voy a poner sprite lineal. Y quiere decir que se va a mover en una línea. Y para hacer la herencia les voy a poner aquí la palabra extends. Noten que cambió a color azul, quiere decir que está bien escrito. Y aquí le voy a poner la clase base que va a ser el sprite. Bueno, ahorita no le hacemos caso a ese error, y como se había visto en el otro video, todo lo que sea público o que no tenga nada aquí public lo voy a poder utilizar dentro de esta clase. Entonces, como es un sprite lineal que se va a mover en línea recta, igual como le hemos puesto antes, vamos a poner una velocidad en la dirección X y una velocidad en la dirección Y. Y bueno, y aquí ahora sí el error nos está pidiendo que pongamos el constructor. Entonces le voy a dar, para más rápido, le voy a dar clic aquí y de ahí dice agregar el constructor de esa parte. Entonces, si se fijan, me pone solo el constructor y ya me agregó las variables que tiene el constructor de sprite. El constructor que heredo de acá me pide la posición y la figura, como está aquí. Y aquí la palabra super se refiere a la superclase. Entonces aquí va a mandar a llamar al constructor de la superclase para inicializar estas tres variables que se heredaron, ¿verdad? Para mandar a llamar a este constructor. Y bueno, y adicionalmente voy a agregar parámetros para las velocidades, y aquí los voy a inicializar. Entonces bx es igual a bxx y by es igual a byy. Entonces ya voy a tener inicializadas las 5 variables que tiene la clase sprite lineal, las 3 que heredó y las 2 nuevas que le agregué. Como se va a dibujar igual que el sprite, entonces ya no necesito poner esta función porque ya la heredé. Lo que sí voy a poner es el movimiento, y el movimiento va a ser igual como lo habíamos hecho en otras clases. Así que voy a copiar el código de la otra clase. Ok, entonces aquí ya tengo el código de la función mover. Entonces se incrementa la X en base a la velocidad, la Y también. Y aquí estoy revisando que cuando llegue a los límites de la pantalla a la izquierda y a la derecha, se detenga ahí para que no salga de la pantalla. Entonces aquí la X es igual a 0 y aquí estoy tomando el ancho que tenga la imagen para que no salga la imagen por completo. Lo mismo para cuando toque el límite superior y el límite inferior. Aquí estoy tomando en cuenta la altura de la imagen para que no se salga. Bueno, aquí falta cambiarle para que tome en cuenta la altura del panel o del área donde se está moviendo. Entonces ese va a ser el sprite lineal. Si se fijan, aquí sale un foco amarillo y que me dice que le ponga la anotación de sobreescritura, más para que los usuarios u otros programadores sepan que esta función ya existía en la clase base, pero que se le modificó el código. Entonces ese va a ser el sprite lineal que se va a mover en línea recta.
También a esta clase del sprite lineal le vamos a agregar una función para poder cambiar las velocidades. Entonces public void set velocidades y le van a pasar la velocidad x y la velocidad y para poder cambiar el movimiento. Entonces bx es igual a bxx y by es igual a byy. Si se fijan, es como hacer un constructor. Estas funciones set es como hacer un constructor, pero nada más para estas dos variables. Entonces le vamos a cambiar el valor para poder cambiar la dirección del movimiento. Ahora sí, vamos a hacer otra clase que se va a llamar sprite senoidal. Entonces queremos que este sprite se mueva siguiendo la forma de una onda senoidal. Y bueno, vamos a aprovechar el código que ya existe. Entonces le vamos a poner que extiende a la clase sprite. Y en este caso, para un movimiento senoidal ocupamos un ángulo y ocupamos un radio. Y también ocupamos guardar el centro a partir del cual se va a empezar a mover. Bueno, entonces ocupamos esas cuatro variables nuevas. Y bueno, y le damos clic aquí en el foquito para ahorrarnos tiempo, para que agregue el constructor. Se fijan que nada más pone los parámetros de las variables que heredó y llama al constructor de la clase superior, que en este caso es sprite, para que se inicialicen estas variables. Ahora aquí, al final, voy a agregar las variables, o más bien los parámetros, de las variables nuevas de esta clase. Bueno, esas de aquí no se necesitan, vamos a ver. Y bueno, entonces primero hago que el ángulo sea igual al parámetro AA, luego que el radio sea igual al parámetro RR, y lo que va a pasar aquí, que la X0 va a ser igual a la X y la Y0, la Y del origen, es igual a la Y. Entonces el centro o el origen del movimiento va a ser igual a la posición inicial donde se crea el sprite. Si se fijaron, la función dibujar no la puse en el sprite lineal porque ya va a ser tal cual. Y ahora lo que voy a hacer es la función mover. Bueno, y aquí ya puse el código para que se mueva siguiendo una senoidal. Entonces la X va a representar el ángulo para ir calculando el seno, que es la altura de la Y. Bueno, ya lo que se me pasó a poner aquí fue una variable para la velocidad angular, que quiere decir la velocidad con que va a ir cambiando el ángulo. Entonces la agregamos como parámetro aquí en el constructor y se la asignamos el parámetro se lo asignamos a la variable de la clase. Bueno, muy bien, entonces ¿qué quiere decir? Que se va a ir, la X va a seguir incrementando de acuerdo a la velocidad angular. Aquí se va a calcular el ángulo que debe de tener la imagen para ir construyendo con esta fórmula la posición Y en base al seno. Vean, aquí se utiliza el radio y estos SIF de aquí son para detener el movimiento cuando llegue a la izquierda y a la derecha, tomando en cuenta del lado derecho el ancho que tenga la imagen de este sprite. Muy bien, le damos guardar para que se guarden los cambios y se compile bien. Y bueno, ya que agregué una función para poder modificar la variable de la velocidad angular. Entonces le paso el nuevo valor y lo almaceno en la variable para que cuando venga aquí se vuelva a almacenar.